Vamos a resolver un ejercicio de movimiento circular uniformemente variado. ¿Sí? Es el ejercicio 13 de la página 159 de Vallejo Zambrano. El ejercicio nos dice que una partícula parte con una velocidad inicial de 4 metros por segundo y va con una aceleración angular de menos 0,8 radian por segundo al cuadrado, describiendo una trayectoria de 1.5 metros de radio. Calcular el desplazamiento angular, el ángulo girado, la distancia recorrida, la posición cuando la velocidad es cero, la posición final de la partícula, la velocidad final y la aceleración total final. Como el movimiento es desacelerado, en algún instante se va a detener. Por tanto, vamos a determinar en qué tiempo se detuvo y qué ángulo ha girado en ese tiempo. Para eso puedo utilizar ángulo girado es igual a velocidad angular inicial por tiempo más 1/2 aceleración angular tiempo al cuadrado. En donde podemos conocer WO, el tiempo. Si conocemos el tiempo, no conocemos. Alfa sí conocemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Nos sirve esta ecuación? En un instante no. Puedo calcular también con la fórmula WF al cuadrado es igual a W inicial al cuadrado más 2 alfa por t. Esta ecuación me va a permitir definir el ángulo girado cuando la partícula se ha detenido. ¿Sí? Para ver qué ángulo ha girado. Despejando, ángulo girado es igual a menos W inicial al cuadrado sobre 2 alfa. Necesitamos la velocidad angular inicial. No tenemos de los datos, pero podemos conseguirlo simplemente aplicando V es igual a W por E. Como quiero inicial, inicial. Es decir, WO va a ser igual a velocidad sobre radio. Velocidad angular inicial a 4 metros por segundo dividido para 1.5 metros. Metro con metro se cancela y me queda que la velocidad angular inicial es 2,66 radianes sobre segundo. Con este valor de la velocidad angular ya podemos encontrar el ángulo girado. Θ es igual a menos 2,66 radianes sobre segundo al cuadrado sobre 2 por la aceleración que tiene un valor de menos 0,8 radian sobre segundos al cuadrado, quedándome un ángulo girado de 4.42 radianes. Este es el ángulo que giró hasta que se detuvo. ¿Sí? Voy a pasarle a grados para poder, o a radianes para poder graficar. 2 pi radianes tiene una revolución, por tanto dividimos para 2 pi. Θ es igual a ¿cuánto en revoluciones? 4,42 dividido para 2 pi. 0.70 vueltas. Si multiplico esto por 360 grados me va a dar en grados. 0.70 por 360, 252 grados. Quiere decir que ha girado 252 grados y se ha detenido. Veamos en qué punto en nuestra gráfica se detuvo. Si parte de la posición inicial y gira 252, ¿dónde deberá estar? En el tercer cuadrante. ¿En el tercer cuadrante? Sí. No. Verán que gira en sentido horario. ¿Sí? Si yo le sumo me va a 272, me va a quedar por aquí. ¿Seguro? Más o menos. ¿Sí? 2 grados me queda aquí, ¿verdad? ¿Sí? Me quedan 2 grados. Porque
más los 20 me va a quedar 272. 270 más 2. Listo. En este punto la partícula se ha detenido. Aquí la velocidad vale 0. Quiero saber en qué tiempo se detuvo. Puedo calcular con la fórmula aceleración angular es igual a final menos inicial sobre tiempo. El tiempo en que se detuvo con su velocidad final 0. Por tanto, tiempo es igual a 2,66 radian sobre segundo dividido para alfa menos 0,8 radian sobre segundos al cuadrado. El tiempo en el que la partícula se va a detener es 2,66 dividido para 0,88, 3.33 segundos. En 3.33 la partícula se ha detenido. ¿Sí? Y con estos datos nosotros ya podemos empezar dando solución al literal D. ¿Sí? El literal D nos pide la posición cuando la velocidad es 0. Y la posición en fórmula va a ser radio coseno de teta i más radio seno de teta j. Es decir, la posición cuando la velocidad vale 0, el radio es 1.5 metros por el coseno de algún ángulo en i más 1.5 metros por el seno de algún valor en j. ¿Qué? Metros. Ahora, ¿cuál es el ángulo polar para la posición final? O la posición cuando la velocidad vale 0. 88 grados. Entonces acá va por el coseno de 88 grados por el seno de 88 grados, quedándome la posición cuando la velocidad vale 0 igual a ¿qué? ¿Sí? 0.05 en i más 1.49 en j metros. Posición de la partícula cuando vale 0. Listo. Sabemos también que nos pide calcular la posición, la velocidad y la aceleración final. ¿Sí? En 8 segundos. El tiempo total es 8 segundos. Y ya se han consumido 3,3 segundos en sentido oral. ¿Qué tiempo más tiene la partícula para moverse? 8 menos 3,33. ¿Sí? El tiempo, llamémosle tiempo 2. 4,67 segundos tiene como tiempo para moverse hasta completar los 8 segundos. ¿Cómo se va a mover la partícula durante ese tiempo? Va a regresar con velocidad, ahora inicial 0, con aceleración positiva y va a girar en sentido antihorario. Algo parecido al movimiento de un yoyo, ¿no? Que gira para el un lado mientras desciende y empieza a girar para el otro lado mientras asciende. O puede ser también el movimiento de una barca pirata. ¿Sí? Movimiento pendular. Listo. Podemos calcular el ángulo que gira la partícula en este tiempo para poder determinar la posición final a los 8 segundos. El ángulo girado en los 8 segundos, fórmula W inicial por tiempo más 1/2 alfa tiempo al cuadrado. El ángulo que gira en el otro intervalo de tiempo, en los 4,67, va a ser θ es igual. Velocidad angular inicial, 0. Porque ya empieza de 0. 1/2 por 0.8 radian sobre segundo al cuadrado por 4.67 segundos al cuadrado. Este es un ángulo de giro sub 2, llamémosle. ¿Cuánto gira? 8.72.
8.72 radianes. Es el ángulo que gira en el otro sentido. ¿Sí? Podemos calcular, o grafiquémosle, ¿ya? Esto pasémosle a revoluciones. ¿Sí? Al pasar las revoluciones yo puedo decir que 2 pi radianes tiene una revolución. 8.72 dividido para 2 pi, 1.38 revoluciones. Cogemos la parte decimal, 0.38 revoluciones por 360 grados y nos va a quedar el número de vueltas. 136.8 grados. Quiere decir que la partícula en el otro intervalo de tiempo ha girado una vuelta y 136.8 grados. En nuestra gráfica, ¿en dónde va a estar? Recuerden que la partícula vino, se detuvo y desde aquí regresa en sentido antihorario y gira 136 grados. ¿En qué cuadrante? Una vuelta y 136 grados. Esta es la posición final, es decir, a los 8 segundos. Está girando en este sentido, la velocidad va a estar ahí. La velocidad, la aceleración lineal. Para eso requiero conocer esta fracción de ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? 136.8 menos 2 y menos 90. 44.8 grados. ¿Sí? Ese ángulo posteriormente me va a servir. Listo. En función de esto, ya podríamos dar solución al literal B. Puedo ya dar solución al literal B. ¿Qué pedía el B? El ángulo girado. O el ángulo o el espacio angular girado. ¿Cómo calculo el ángulo girado? Sumando el ángulo 1 y el ángulo 2. Es decir, el ángulo total girado a 4,42 radianes más 8.72 radianes. El ángulo total girado es igual a 13.14 radianes. Ese es el ángulo total girado, sin interesarnos si giró horaria o antihorariamente. ¿Sí? Podemos calcular la distancia total recorrida, es decir, el literal C. ¿Cómo calculamos la distancia total recorrida por la partícula? Ángulo girado por radio descrito. Distancia total recorrida 13.14 radianes por 1.5 metros. La distancia total 19.78 metros. Recuerden que radian por metro es metro. ¿Sí? La distancia total. Puedo también definir ya el literal A. Puedo definir el literal A, que es el desplazamiento angular realizado. ¿Cómo calculamos el desplazamiento angular? Teta final menos teta inicial. Teta final menos teta inicial. ¿Tenemos en la gráfica? No. Podemos encontrar ese valor simplemente viendo la gráfica. ¿Cuál es el concepto de desplazamiento angular? Es el ángulo medido desde la posición inicial a la posición final, desplazamiento. Algo semejante al movimiento rectilíneo. ¿Cuántos pasos voy a dar? Sería la distancia recorrida. 1, 2, 3 y regreso 1. ¿Cuántos pasos di? 2. 4 pasos di. Eso es distancia lineal recorrida. ¿De cuánto me alejé del punto de partida? 2. Eso es desplazamiento lineal. Los mismos conceptos acá en el movimiento circular. El ángulo girado, la suma de los ángulos que ha girado en horario o antihorario, sin importarnos del sentido.
El desplazamiento angular no es otra cosa que el ángulo medido desde la posición inicial a la posición final. Puede ser este ángulo. Esto es delta t. No se mide. También podría ser esto porque está girando en los dos sentidos. Ahí tenemos las dos opciones. ¿Sí? Desplazamiento puede ser 180 menos 60.48 en grados. 180 menos 64.8 me da 115.2 grados. Esa es una opción, ¿verdad? Que si deseo puedo pasarle a radian. Y en radian 360 grados, 2 pi radianes. Simplifico grado con grado y me va a quedar el desplazamiento angular en radianes. La fórmula desplazamiento angular es igual a teta f menos teta o no siempre es válida. Esta fórmula es válida cuando no hay cambio de sentido. ¿Sí? Listo. Hemos dado solución al literal A, al literal B, al C, al D y me falta E, F y G. ¿Sí? Como ya conocemos la ubicación final a través de los valores angulares que hemos obtenido, simplemente para encontrar el literal E, lo que hacemos es aplicar la fórmula. R es igual a R coseno teta I más R seno teta J. Como queremos la posición final, va a ser con el ángulo final. 1.5 coseno de algún ángulo en I más 1.5 seno de algún ángulo en J, ¿qué? Metros. ¿Sí? ¿Cuánto vale el ángulo polar para la posición final? 180 más 44.8. 224.8. ¿Sí? Estamos calculando la posición final a los 8 segundos. Y esas fórmulas son válidas cuando encontramos o utilizamos el ángulo polar. Y el ángulo polar, desde X positivo en sentido horario hasta la ubicación. 180 más 44.8. ¿Qué me da? 224.8, 224.8. Quedándome la posición a los 8 segundos menos 1.06 de mí, y también me va a dar menos 0.06 en cuanto. ¿Sí? Son valores casi parecidos, ya que el ángulo viene a ser 45 grados. ¿Listo? Hemos obtenido la solución al literal E. ¿Cómo haríamos nosotros para encontrar, ¿sí?, el literal F y el literal G? ¿Sí? Aplicando fórmulas parecidas, ¿no? ¿Sí? Vamos a hacerlo. Voy a borrarlo de acá. Y vamos a encontrar los literales que nos pasan. La velocidad final en fórmula va a ser B coseno de teta I más B seno de teta J. La velocidad final es igual. ¿Conocemos el módulo de la velocidad final? No, debemos de encontrar. ¿Cómo encontramos? Con la W final. Nosotros sabemos que BF va a ser igual a WF por M. Por tanto, necesito determinar la velocidad angular final en los 8 segundos. Para eso podemos utilizar alfa es igual
a final menos inicial sobre tiempo, en donde esto es 0, la final es igual a aceleración angular por tiempo. Como sabemos, la aceleración angular vale 0,8 y el tiempo es 4.7. 0,8 por 4.67 y vamos a obtener la velocidad angular final. ¿Cuánto? 3.73. 6. 3.73. 3.74 radian sobre segundo. Una vez que tenemos la velocidad angular final, le multiplicamos por el radio y obtendremos la velocidad lineal. ¿Cuánto? 5.6. 5.6 coseno de algún valor en i más 5.6 seno de algún valor angular en j, que metros por segundo. Para poder determinar el ángulo tenemos que fijarnos en la gráfica. Nos pide la velocidad final y este es el punto final. Por tanto, debo trazar un eje X, un eje Y y determinar el ángulo polar, que va a ser 270 más este pedazo. ¿Cuánto vale ese pedazo? Alterno e interno, 44.8. Por los teoremas, 44, vacío, 44. Esto vale 44.8. Es decir, el ángulo que me permite definir la velocidad va a ser 270 más 44.8. 310.8. 314.8. ¿Sí? Quedándome, la velocidad final es igual a ¿qué? 3.94 en i menos 3.97 en j, que es metros por segundo. De esta manera determinamos la velocidad final de la partícula. Y finalmente, para poder encontrar el literal h, el literal g, ¿sí?, necesitamos determinar la aceleración lineal y la aceleración centrípeta. Al sumar estas voy a obtener la aceleración total vectorialmente. ¿Sí? En donde la aceleración debe estar en términos de i y de j, la centrípeta en términos de i y de j, y la total me va a dar en términos de i y de j. Para poder completar esta matriz, este modelo, necesito encontrar la aceleración lineal. ¿Cómo calculo la aceleración lineal? Con alfa por r. Aceleración lineal 0.8 radian sobre segundo por 1.5 metros. Es decir, la aceleración lineal en módulo es igual a 1.2 en i, a 1.2 metros por segundo al cuadrado. Este es el módulo de la aceleración lineal. Para poder expresarle a la aceleración en vector, necesitamos módulo por el coseno de teta i más módulo por el seno de teta j. Y obtenemos los valores. ¿Sí? La aceleración tiene o se encuentra en la misma dirección y sentido que la velocidad. Por tanto, para la aceleración me sirve el mismo ángulo de la velocidad, quedándome 1.2 por el coseno de 314.8. Aquí va a ser 1.2 coseno de 314.8, 1.2 seno de 314.8. Quedándome como resultados 0.84 en i y en j menos 0.85 en j metros segundos al cuadrado.
¿Sí? De igual forma, necesito la aceleración centrípeta, que va a ser igual a W cuadrado por E. Aceleración centrípeta. ¿En qué punto? En el punto final. Por tanto, será final, final. Y la velocidad angular final, si conocemos, tiene un valor de 3.74 radian sobre segundos al cuadrado por 1.5 metros. La aceleración centrípeta en módulo nos va a dar 20.98 metros segundos al cuadrado. Hemos encontrado el módulo de la aceleración centrípeta, pero requerimos el vector aceleración centrípeta. Algo parecido, la aceleración centrípeta vectorialmente va a ser igual al módulo por el coseno de teta i más el módulo por el seno de teta j. ¿Sí? En donde el módulo ya lo calculamos y me falta el ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Nos vamos a la gráfica, queremos la aceleración centrípeta en este punto. La aceleración centrípeta en este punto se encuentra dirigida hacia el centro de la trayectoria. Esta es la aceleración centrípeta. Y el ángulo polar es 44.8. Por tanto, para poder definir la aceleración, me va a quedar 20.98 por el coseno de 44.8 en i, más 20.98 por el seno de 44.8. ¿Quedándome? 14.88 en i, más 14.78 en j. ¿Qué? Metros segundos al cuadrado. Resolviendo, para poder encontrar la aceleración total, 0.84 más 14.88. 15.72 en i. Y en j, menos 0.85 más 14.78. 13.93. ¿Qué? Metros por segundo al cuadrado. Hemos obtenido de esta manera el ejercicio, las soluciones del ejercicio planteado. ¿Preguntas, por favor?